Bienvenidos a este video donde les voy a mostrar entonces la diferencia en las soluciones particulares de una placa simétrica y una placa asimétrica que generan calor. En este caso, ambas placas tienen una fuente, ya sea una resistencia eléctrica detrás de ellas, una reacción química, cualquier aspecto que hace que estas dos placas generen calor desde su interior. La diferencia de estas dos placas es que la placa simétrica tiene ambos extremos, ambos costados, en contacto con un mismo fluido. ¿Por qué nombro que es un mismo fluido? Tiene una misma temperatura que llamaremos T infinito y tiene un coeficiente de convección H. Eso hace que las condiciones del fluido que rodean a esta placa simétrica sea la misma. Por lo tanto, notamos que la placa se va a enfriar desde el interior hacia el exterior a la misma velocidad. Por eso podemos ver una curva que tanto por la derecha como por la izquierda cae a la misma velocidad y por lo tanto la pérdida de temperatura hacia los extremos es idéntica al ser el mismo fluido. Caso contrario de la placa asimétrica, donde aquí tenemos un fluido 1 que tendrá su propio coeficiente de convección y su propia temperatura, y tenemos un fluido 2 que tiene su propia temperatura y su propio coeficiente de convección. Esta diferencia hace que la placa no se enfríe de manera pareja o simétrica, por lo tanto, dependiendo del fluido, en algún costado lo va a hacer más rápido que otro. Y eso puede ser muy evidente acá en la imagen, puesto que notamos que del costado del fluido verde, la placa se enfría a una mayor velocidad, mientras que el fluido que lo hace por el lado izquierdo lo hace a menor velocidad. Y esta es la diferencia entre un concepto que es placa simétrica y placa asimétrica. Ahora bien, nosotros necesitamos desarrollar expresiones algebraicas que nos permitan modelar estas placas, estos casos. Y esas expresiones son ecuaciones donde usted puede calcularle el calor, la temperatura, las distancias, etc. La base para eso es una ecuación de transferencia general que tiene todos los términos posibles de un balance de energía. Recordemos que a un sistema le puede entrar, le puede salir, puede acumular y puede generar energía. Y esto se hace a través de esta ecuación, que es la ecuación general de conducción de calor. Esta ecuación tiene varios términos. Tenemos los tres primeros términos que hacen parte de la transferencia de calor tanto de entradas como salidas en función de los distintos ejes que puede tener un sistema en coordenadas cartesianas, es decir, en eje X, en eje Y y en eje Z. Conforme nosotros avancemos en el curso, veremos problemas cada vez más completos donde la transferencia de calor en segunda y en tercera dimensión serán considerados, pero por ahora solamente haremos nuestros análisis en sistemas en una sola dirección. A eso se le conoce como sistemas unidireccionales de calor. También asumiremos que nuestras propiedades, conductividades, temperaturas, no dependen del tiempo, es decir, que las propiedades permanecen constantes en el tiempo, por lo tanto el término de estado transitorio o trasciente pues quedará cancelado y este análisis se centrará en la transferencia en una sola dirección y la generación, por lo tanto pues reducimos la expresión de manera considerable. Ahora bien, esta ya no es una ecuación diferencial parcial, puesto que la única dependencia de la temperatura va a ser X, por lo tanto es apropiado decir que esto pasa a ser una ecuación diferencial total. Entonces, ya con esto en mano, tendremos que hacer la solución para esta ecuación diferencial y dependiendo de los casos, en esta clase simétrica o asimétrica, aplicaremos esas condiciones propias de esas placas para generar una solución particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el caso de una placa simétrica. Para esto necesitamos resolver la ecuación. Partiremos como primer paso la descomposición del diferencial de segundo orden. Y esto es útil puesto que al descomponer el diferencial de segundo orden, yo tengo un montón de diferenciales que pueden ser manipulables por el método de separación de variables. Es decir, yo puedo pasar este de x a multiplicar y así generar una ecuación diferencial que esté separada. Esto no se podría lograr si yo tengo el diferencial al cuadrado, por eso el primer paso es descomponer este diferencial. Una vez separado, pues yo puedo integrar en ambos extremos, entonces, o en ambos lados,
Y esto es una integral bastante sencilla, puesto que la integral de un diferencial que no tiene variable es una operación que se anula, es decir, el integral se cancela con un diferencial que esté solo, o en pocas palabras, la integral de un diferencial de un argumento es el argumento, y la integral de una constante por dx es la constante por x. Recuerden que aquí las variables son temperaturas y distancias. Todo lo que no sea ni uno ni lo otro se tomará como constante. Como la integral se hizo indefinida, aparece la constante de integración. Para yo conocer la constante de integración, necesito condiciones límites que son propias del sistema. En este caso, tendremos que analizar las condiciones límites de esta placa simétrica. Y esto es muy sencillo de ver, puesto que nosotros tenemos puntos característicos de este sistema, que son los extremos, donde las temperaturas se llaman T superficial, TS, y son las mismas en ambos extremos, y tenemos el centro de la placa donde alcanza su temperatura máxima, porque ahí está la fuente de calentamiento y esos son los puntos que se van a enfriar de último. Entonces, nosotros sabemos que cuando x vale 0, la temperatura tendrá su máximo valor ahí. Recuerden que el máximo de una función se encuentra cuando en la derivada de esa función vale 0. Eso es un concepto matemático. Y esto es muy conveniente de evaluar, puesto que aquí aparece un diferencial y aquí aparece una x. Si ambas toman un valor de 0, pues toda la expresión se hace 0 y por lo tanto C1 toma un valor de 0 para este caso. Y eso es muy útil puesto que ya encontramos la primera constante de integración. El siguiente paso será volver a hacer lo que acabamos de hacer, separación de variables e integrar y encontrar nuestra segunda constante de integración. Aquí aplicamos otra vez el método de separación de variables, pasando el de x a multiplicar. Y esto ya nos permite integrar fácilmente esta expresión. La integral de dt pues va a ser t y la integral de esta constante por x de x va a ser la integral de x, que la integral de x pues es x al cuadrado sobre 2. Como la integral se volvió a ser indefinida, aparece nuestra segunda constante de integración y esta será encontrada con otra condición límite. La condición límite que vamos a tomar es bastante sencilla, puesto que esta me dirá que cuando x vale L, o sea, cuando estoy localizado en los extremos de la placa, la temperatura se llamará temperatura superficial. Si yo evalúo esta condición límite en la solución general, pues ya puedo encontrar el valor de C2 a través de esta sustitución y este despeje. Ya conociendo C2, que vale esto, y ya conociendo C1, recuerden que C1 me dio 0, ya conociendo C2 y C1 puedo reemplazar en la solución general para convertirla en solución particular. Sustituyendo lo que acabé de decir, tenemos la solución particular para la placa simétrica y ya reorganizando términos y factorizando tendremos esta solución. Esta es la ecuación que describe el comportamiento térmico de una placa simétrica y será muy útil puesto que si yo conozco el valor de K, si yo conozco el valor de generación y yo conozco la longitud de esa placa, podré encontrar muchas más variables como las temperaturas en cualquier punto, como el calor en cualquier punto de la placa. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero para una placa asimétrica. Las diferencias con una placa asimétrica es que tiene dos temperaturas superficiales diferentes, TS1 y TS2, y el máximo ya no está localizado en la mitad, puesto que al tener costados diferentes, pues la placa se va a enfriar más rápido por un lado, más lento por el otro, y esto va a hacer que el máximo de temperaturas ya no se ubique en el centro. Partimos de la ecuación diferencial parcial o total, y tendremos que resolverla para aplicar las condiciones de frontera y generar la solución particular para esta placa simétrica. Ya después de descomponerla e integrarla por primera vez, tenemos este sistema donde aparece la constante de integración C1. Aplicamos una segunda separación de variables donde el de x pasa a multiplicar a ambos lados y podremos integrar para fácilmente encontrar la solución general de este sistema. Esta solución general se plantea de esta manera porque no es posible encontrar C1 y C2 a partir de las condiciones límites, hasta que tengamos la solución general. Me refiero a lo siguiente. Plantearemos con la solución general las condiciones de frontera.
Estas son muy sencillas, puesto que como ya no podremos utilizar el centro porque no sabemos qué pasa en el centro, no está al máximo en el centro, simplemente tenemos dos caminos, que es utilizar la condición límite por la izquierda, que es que cuando x vale menos L, la temperatura se llamará T superficial 1, y cuando x vale L, o sea, cuando me voy al otro extremo, la temperatura se llamará TS2. Esas dos condiciones de frontera las podremos aplicar en la solución general, que es la que está arriba, y si yo aplico las condiciones en la solución general, pues puedo encontrar las condiciones para calcular C1 y C2. En este caso, pues ya se me configura un sistema de 2×2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, y acá lo único que hay que aplicar es álgebra para concluir cuánto vale C1 y C2. Una forma muy recomendada es igualar las ecuaciones o restar las ecuaciones, es decir, restar TS1 de TS2. En este caso tenemos TS2 menos TS1 y esto es muy útil puesto que al hacer esta operación, esta resta se va a reducir un montón y vamos a poder encontrar el valor de C1. Teniendo mucho cuidado con la ley de los signos, tendremos que la resta de estas dos ecuaciones permite cancelar un montón de términos. Por ejemplo, este término se puede cancelar con este, las constantes C2 se pueden cancelar y esta resta de estas dos funciones que son extensas simplemente se reduce a algo muy sencillo donde puedo encontrar el valor de C1 a partir de estos pasos. Sabemos que C1 va a ser igual a la diferencia de temperaturas sobre 2 veces el espesor de la placa. Y esto es muy útil puesto que ya conocemos C1. ¿Cómo podremos conocer C2? Pues ya sabiendo el valor de C1, puedo reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones, tanto TS1 como TS2. En este caso se escogió TS2 y haciendo esta sustitución, pues vemos que la ecuación de TS2 queda con una única incógnita que se llama C2. Si yo ya conozco C2, puedo despejar C2 y ya con esto tendremos el valor de TS1 listo y el valor de el valor de C1 listo y el valor de C2 también. Con C1 y C2 me voy a la solución particular, a la solución general y ya puedo sustituir y reorganizar mi ecuación diferencial particular. Entonces hago esa sustitución, C1 por un lado y C2 por el otro lado, y ya lo único que queda aquí es utilizar álgebra para reorganizar esta expresión para que no quede tan extensa. Yo sugiero altamente factorizar términos en común. Por ejemplo, tenemos este término que se repite, que es phi h2k, phi h2k se repite. Entonces, esa fue la primera factorización que la pueden ver acá. Y el segundo término es todas estas relaciones de temperatura que son un poquito tediosas, pero son bien sencillas de analizar. Acá lo primero que podemos hacer es descomponer este fraccionario homogéneo. Por ejemplo, TS2 medios menos TS1 medios. Ojo que aquí el signo multiplica a TS2 y el signo multiplica a TS1. Por eso TS1 queda positivo y TS2 queda negativo. Notamos que entonces aquí aparece un TS2 y aquí aparece la mitad de un TS2. Entonces 1 menos un medio, pues es un medio. Y acá el 2 pues permanece con TS1. Haciendo esto puedo reagrupar esos fraccionarios homogéneos y generar una expresión más sencilla. De esta manera podemos reducir esto y tendríamos la solución particular para el sistema de una placa simétrica. Espero que les haya quedado muy claro y más adelante haremos ejercicios aplicando estas expresiones.